Operadores matemáticos. ¿Qué es un operador matemático? Un operador es un símbolo que representa una determinada operación. Por ejemplo, tú conoces el signo más, que representa la operación de la adición. Conoces el signo menos, que representa la operación de la sustracción. El signo por, que representa la multiplicación. Y el signo entre, que representa la división. Cada uno de estos operadores matemáticos tiene su respectivo significado. Tú ya los conoces. Por ejemplo, cuando ves un más, significa que una cantidad la tienes que asociar a otra, las tienes que juntar. Cuando ves un menos, significa que una cantidad se le va a restar de otra, se le va a quitar. Cuando es un por, significa que un número se va a sumar repetidas veces. Cuando hay un entre, significa que se va a repartir un número por otro, ¿no? Es decir, para cada operador siempre hay una regla que lo representa. Hay una regla y esas reglas tú ya las conoces. Estos son operadores muy conocidos por ti, pero ¿qué tal si trabajamos con otros operadores? Nos podemos inventar un operador. Por ejemplo, digamos que el operador, un símbolo cualquiera. Este símbolo. En música le decimos sostenido, ¿no? Pero en matemática le vamos a llamar numeral. Este operador, ¿qué podemos hacer con este operador? Podemos utilizarlo para representar una determinada operación. Otro operador podría ser una figurita, puede ser un cuadrado. Podríamos utilizar una carita feliz. O también podríamos utilizar el símbolo del arroba, ¿no? Como operador matemático. Para cada uno de estos operadores, como no tienen su regla, nosotros tendríamos que crearles su propia regla. Por ejemplo, vamos a crear un operador matemático. Vamos a trabajar con este símbolo, el arroba. Vamos a decir, por ejemplo, si nos dan un número A y un número B y nos dicen que a estos dos números le vamos a aplicar la operación arroba, su regla va a ser la siguiente. Vamos a craquear el primer número, o sea, el número A se va a multiplicar por 2, es decir, va a ser 2A. Y a ese resultado le vamos a sumar el segundo número multiplicado por 3, es decir, 3B. Bien. Acabo de crear un operador matemático diferente a los que ya conocí anteriormente. El operador arroba. ¿Qué significa el operador arroba? Su regla es la siguiente, que al primer número, en este caso A, se le va a multiplicar por 2. Acuérdate que 2A es lo mismo que decir 2 por A. Y luego al segundo número se le va a multiplicar por 3. 3B o 3 por B es lo mismo. Y ambos resultados se tienen que sumar. Una vez que he creado el operador y su regla respectiva, vamos a resolver un ejercicio. Por ejemplo, me dicen aplicar este operador al 5 y al 7, es decir, hallar 5 arroba 7. Muy bien, ¿cómo tendría que resolver eso? Lo primero que tienes que hacer es observar. 5 a quién representaría? A A. Y el 7 representaría a la letra B. Entonces, en vez de A, pongo 5 y en vez de B pongo 7 aquí en el ejercicio, es decir, sería 2 por A. 2 por A, o sea, en este caso sería 2 por 5. Entonces, en vez de poner por la X, me puedo confundir, vamos a poner paréntesis. 2 por 5 más 3 por B. B en este caso es 7, entonces sería 3 por 7. Muy bien. Acabo de reemplazar los valores. En vez de A estoy trabajando con el 5 y en vez de B estoy trabajando con el 7. Entonces 2 por A sería 2 por 5 más 3 por B, 3 por 7. ¿Cuánto es 2 por 5? Es 10 más, y 3 por 7 es 21. ¿Cuánto es 10 más 21? Eso sí lo podemos hacer fácilmente, 31. Y ya estaría resuelto el operador que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces, en eso consisten los operadores matemáticos. Simplemente son símbolos matemáticos que representan una determinada operación. Para cada operador siempre nos tienen que dar la regla, cómo se resuelve. Si no nos dan la regla, no podríamos resolverlo. Vamos a ver algunos ejemplos. Observa el primer ejemplo. Tenemos el ejemplo A. El operador triángulo. Me dicen hallar
la operación triángulo. A triángulo B dice que se resuelve A más B, es decir, el primer número se suma con el segundo número. Sabiendo esa regla, vamos a hallar el resultado de 3 triángulo 8. Entonces, en vez de A es 3 y en vez de B es 8, simplemente reemplazamos. A más B, es decir, 3 más 8. ¿Y cuánto es 3 más 8? 11. Y ya está resuelto el operador triángulo. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. A ver, tenemos aquí el operador cuadrado. X cuadrado F. Podemos utilizar cualquier letra para representar la regla, ¿no? Dice que al primer número, es decir, a X, se le multiplica por 3 y a eso se le resta F, es decir, el segundo número. Entonces, sabiendo el operador cuadrado, me dicen hallar 8 cuadrado 20. Es decir, tengo que aplicar el operador cuadrado al 8 y al 20. En vez de X es 8, en vez de F es 20. Reemplacemos. 3 por X, es decir, 3 por 8. Menos F. ¿Quién es F en este caso? 20. Entonces, en vez de F ponemos 20. Muy bien. ¿Cuánto es 3 por 8? A ver, lo vamos a escribir acá al costado. 3 por 8 es 24. Menos 20. ¿Cuánto es? 24 menos 20 es 4. Muy bien. Y de esta manera hemos resuelto el operador cuadrado. Este fue un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a hacer otro ejemplo más. El ejemplo C. Nuevamente el operador numeral. Estamos utilizando este símbolo, numeral. M numeral n. ¿Qué dice la regla de este operador? Que al primer número se le va a multiplicar por 4 y al segundo número se le va a multiplicar por 5 y luego ambos resultados hay que sumarlos. Sabiendo esta regla vamos a aplicar el operador numeral al 2 y al 6. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabes tú, reemplazamos. Entonces sería acá 4 por m, 4 por, en vez de m es 2, 4 por 2, más 5 por n sería 5 por, en vez de n es 6. Muy bien, ¿cuánto es 4 por 2? 4 por 2 es 8, más, y 5 por 6 es 30. ¿Cuánto es 8 más 30? Muy bien, 38. Listo, y ya hemos resuelto el operador numeral. No te olvides que para cada operador siempre te tienen que dar la regla, cómo se resuelve. Con esta regla aplicas el operador a los números que te pidan, ¿sí? Y finalmente vamos a ver el operador porcentaje. Vamos a utilizar el símbolo porcentaje para crear un nuevo operador. Si me dice A porcentaje B, se resuelve de la siguiente manera. ¿Cuál es la regla? Que A al cuadrado, es decir, al número A se eleva al cuadrado, menos 3B. Es decir, al número B se multiplica por 3. Sabiendo esta regla, vamos a aplicar el operador porcentaje al 5 y al 8. Entonces vamos a hallar 5 porcentaje 8. ¿Cómo se resolvería esto? En vez de A, ¿quién está? El 5. Entonces sería 5 elevado al cuadrado menos 3 por B. ¿Quién es B en este caso? 8. 3 por 8. Muy bien. ¿Cómo resolveríamos esto? 5 al cuadrado significa que el 5 se multiplica por sí mismo. 5 por 5, 25. Muy bien. 25. Menos. ¿Y cuánto es 3 por 8? 24. Muy bien. Finalmente, 25 menos 24, ¿cuánto sería? 1. Listo. De esta manera hemos resuelto el operador porcentaje. No te olvides entonces que para cada operador siempre tienen que darte la regla, es decir, cómo se tiene que resolver. A continuación nosotros te planteamos algunos ejercicios sobre operadores y tú los vas a resolver en unas hojas aparte o en un blog y nos vas a enviar al sitio web las respuestas. Suerte y buen ánimo.